En su columna de hoy en el periódico Excelsior, nuestro colega, compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez habla sobre los dichos del ex embajador estadounidense en México, Christopher Landau, que comentamos ampliamente aquí el día de ayer, y hace pues un análisis muy interesante, y me gustaría mucho que compartiera con nosotros su punto de vista sobre los dichos del embajador, pero también sobre el dato que conocimos el día de ayer, que el candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, pues es un hombre buscado por la DEA. ¿Cómo estás, querido Jorge? Un gusto saludarte. Un gusto, Pascal, un placer estar contigo con todo el auditorio. El embajador y la seguridad se llama tu columna. Cuéntanos pues la impresión que te dejaron estas declaraciones. Mira, hay que comenzar en un punto que me parece que es central en todo esto. Christopher Landau, por su desempeño que tuvo en México, no puede ser caracterizado como un embajador antimexicano Uh -huh. o que tuvo una actitud intervencionista No es como John algunos Gavin, ¿no? otros. No es John Gavin, definitivamente no. Creó buenos lazos, se fue con muy buenas relaciones y se acaba de ir hace poco más de un mes, 2 meses. Entonces, su conocimiento es muy de primera mano. También si uno ve ya la conferencia completa, Uh -huh. no es una conferencia de rencores, es un análisis muy detallado y yo creo que muy acertado de lo que pasa en México, de lo que está sucediendo en México. Es más un diagnóstico que otra cosa. Entonces, a ver, no es la primera vez que se dice que cerca del 35% del territorio mexicano está ocupado por el crimen organizado. Uh Ya lo -huh. había dicho el general Banjeque, el del jefe, nada más y nada menos que el jefe del Comando Norte, del Departamento de la Defensa. Creo que esa es el punto nodal a partir del cual gira todo el resto del diagnóstico, y el resto del diagnóstico gira en algo que también hemos platicado contigo, Pascal, lo hemos escrito en un libro que se llama La Nueva Guerra, que acaba de salir, que es que la estrategia del gobierno no funciona porque es en palabras del embajador, una estrategia de dejar hacer, dejar pasar. Uh -huh. Y pone ejemplos muy claros, pone el ejemplo de Ovidio y pone el ejemplo del atentado a García Harfuch. Eh, lo de García Harfuch es prácticamente una provocación del cártel Jalisco Nueva Generación que les salió literalmente gratis, salvo los detenidos que hubo fue por acción de la propia Secretaría de Seguridad Capitalina. Uh -huh. No hubo acción del Estado. Es más, la Fiscalía General de la República no quiso atraer el caso, lo dejó como un tema de la Fiscalía local, cuando es Como si hubiese sido un evidentemente... asalto, ¿no? Sí, claro, como si hubiera, claro, Un alguien... asalto a una tienda de abarrotes. Sí, o sea, una pelea de un matrimonio, Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, es el atentado, como dice el embajador, más grave que se ha cometido en México, por lo menos en tiempos recientes, por parte del narcotráfico. Uh -huh. Y ante eso no hubo respuesta. Esa no respuesta lo que provoca es una penetración cada vez mayor Uh -huh. de las estructuras del crimen organizado en muchos ámbitos, pero sobre todo en los ámbitos de la política. La estrategia no funciona además porque no baja el número de crímenes, Uh -huh. no baja el número de extorsiones, las denuncias que tenemos, tú recibes, que recibimos los periodistas, sobre extorsiones en empresas, en comercios, y eso crece prácticamente todos los días, es una realidad, y la están realizando estos mismos grupos que se sienten con una enorme impunidad Uh -huh. para seguir trabajando en esos ámbitos, y se refleja también en la política, como tú decías, en casos como el de Huetamo, Sí. ¿no? A mí Eh, me resulta inconcebible que un candidato a alcalde, que está entre los más buscados por la DEA, no solamente él, sino también su hermano y sus primos, que están con cargos en toda la zona de Tierra Caliente, pueda ser candidato. Me y peor resulta aún increíble. cuando entiendo que los identifican como miembros del cártel Jalisco, que es el mismo grupo del que estamos hablando en el atentado contra García Harfuch. Claro, yo tengo entendido, hay dos grupos relacionados en temas de seguridad con las elecciones. Uno de protección de candidatos, Uh -huh. que me parece que también viendo los hechos de violencia que ha habido contra candidatos, le falta todavía mucho por hacer, y el otro que es precisamente el de lavado de dinero y relaciones
relaciones de candidatos con el crimen organizado. Me resulta inconcebible que alguien que está en las listas, es un chequeo de computadora, me imagino. ¿No? Lo pasas y ahí sale, está en la lista de buscados por la DEA, no puede ser candidato. Sale en cualquier buscador, ¿no? Sale en cualquier buscador. Entonces, me resulta incomprensible, pero resulta comprensible en la lógica que estamos hablando. Oye, Jorge, el embajador en sentido estricto no dijo nada que no sepamos, nada que especialistas como tú no hayan dicho, pero el hecho de que lo diga él, apenas habiendo dejado el cargo hace muy poco tiempo, habiendo sido embajador de Estados Unidos, es la otra dimensión. Claro, eso por supuesto, pero hay algo que dice él que también me parece muy interesante. Él en algún momento dice en la conferencia, bueno, el presidente Trump priorizó la migración y decidió no intervenir en miles de temas, incluso dice miles de temas de la relación bilateral que son complejas. Bueno, esa fue la decisión de Trump. Trump ya no está. Yo no veo que la lógica del presidente Biden sea la misma. Y si comenzamos a ver distintos puntos, hoy la representante de comercio de los Estados Unidos dijo que está preocupada por La la cooperación participación, mexicana. la cooperación mexicana en el TEMEC, la participación, la disposición, creo que usó la palabra. ¿No? Bueno, vemos ya varias cosas, varios temas. Ya comenzó a ver lo de Van Henke, el jefe del Comando Norte habla poco. Que un jefe del Comando Norte hable de México en el Senado Eso es muy relevante. llama la atención, Oye, ¿no? Jorge, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un momentito? Sí, claro, por Gracias. supuesto. Regresamos enseguida con Jorge Fernández Menéndez hablando de su columna de hoy en Excelsior, el embajador y la seguridad. Regresamos enseguida. Le agradezco a Jorge Fernández Menéndez que nos haya esperado en la línea. Jorge, si te parece, vamos a escuchar la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al embajador Christopher Landó en la conferencia de ayer. Sí, pero son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landó, que hay que arrasar, hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz. Respetamos muchísimo al ex embajador. Se portó muy bien con nosotros. Ahora es la primera vez, y no lo sabía, que me estoy enterando de una declaración de ese tipo, porque fue muy respetuoso. Como lo dice el presidente, pareciera que solo hay dos opciones, el laissez-faire o masacrar. No estoy seguro de que sean las únicas dos posibles. Es que ese es el gravísimo problema. Si esas son las concepciones, estamos perdidos, ¿no? Porque las dos son muy malas. Y no tiene por qué ser así. Yo ponía un ejemplo, a ver, el fin de semana, ¿no? Mientras en Aguililla había ido el nuncio, se fue el nuncio, volvieron los cárteles, hubo enfrentamientos en toda la zona de Tierra Caliente, estaban las autoridades, no hicieron nada. En la Ciudad de México se realizó un operativo simultáneo que no tuvo muchas luces, digamos, mediáticas, pero se allanaron 11 domicilios, se decomisaron una gran cantidad de drogas, hubo un número importante de operadores detenidos y no se mató a nadie. Yo no vi que se matara a nadie, no vi que se que hubiera problemas graves. Es un tema de utilizar inteligencia y operatividad. El tema de lo de Ovidio, ¿por qué lo de Ovidio terminó como terminó en el Culiacanazo? Porque las autoridades civiles, hay que decirlo, estuvieron más de media hora con Ovidio detenido, pensando a ver si lo llevaban al aeropuerto, no lo llevaban al aeropuerto, si se iba, no se iba. Estuvieron dudando ante la detención y eso fue lo que permitió que se levantaran en armas grupos del cártel de Sinaloa. Lo que decíamos hace unos minutos, a ver, hay un atentado contra el jefe policial, el segundo jefe policial más importante del país, luego el jefe de la Guardia Nacional, en plena Ciudad de México, en zonas donde hay embajadas, zona residencial, y la Fiscalía General de la República decide no actuar. No tiene nada que ver eso con las masacres. Tiene que ver con aplicar o no aplicar la ley. Lo que ocurre hoy en Aguililla,
Aguililla como un poco de ejemplo de toda la tierra caliente. No puede ser que se estén matando desde hace meses y haya familias desplazadas, que son las verdaderas víctimas, y que las autoridades no actúen. La contradicción, si no hay una contradicción, no hay por qué masacrar. Todos los países del mundo actúan con rigurosidad, todos, bueno, las democracias del mundo actúan con rigurosidad ante ciertos crímenes, sean del narcotráfico, de otro tipo, grupos terroristas, y no están masacrando gente todos los días. Por cierto, Jorge, ¿cómo viste la visita del nuncio? Me parece algo, pues, la verdad, inédito, no solo en la misa en Aguililla, sino pues en todo el mensaje que ha tenido la iglesia a través del arzobispo, perdón, del obispo en Apatzingán, del propio nuncio y otros personajes. Mira, yo no lo conozco al Nuncio Coppola, pero tengo muy buenas referencias de él. Ujú. Me parece un hombre talentoso y demás con una visión política y diplomática de su posición, de la posición que ocupa. Creo que hay un problema en la iglesia que no lo han entendido, que trasciende, por lo menos en la iglesia mexicana, que trasciende al Nuncio Coppola. Todos los intentos que ha tenido la iglesia por de alguna forma mediar entre grupos del narcotráfico han sido un fracaso, y me voy desde el tema de aquella recepción que hizo Girolamo Prigione Ujú. a los Arellano Félix luego de la muerte del cardenal Sandoval. No han servido de nada. ¿Por qué? Porque no es una lógica como ocurre en otros países, que creo que eso también permea en el gobierno federal. Están pensando que el tema del narcotráfico y los grupos armados del narcotráfico son como si fueran guerrillas. Ujú. En el presidente eso es una idea muy arraigada. Ujú. Entonces, que con las guerrillas tú puedes Dialogar. dialogar, llegar a acuerdos de paz, establecer otro tipo de mecanismos. Ujú. Estas no son guerrillas, estos son grupos criminales. No hay interés en dialogar, lo único que les interesa son las ganancias, no hay una ideología detrás, no hay una Ujú. estrategia de otro tipo, y me parece que eso permea también un poco a la iglesia. La Ujú. iglesia trata de, en algunos casos, en forma bien intencionada, como es Coppola, en otros casos porque hay sacerdotes que han sido cooptados por por otros grupos, de establecer ese tipo de diálogo, y no funciona porque no hay mecanismos para que eso funcione. No estamos hablando de grupos ideológicos, estamos hablando de grupos criminales, Ujú. y de grupos criminales brutales que son capaces de hacer lo que sea, ¿no? Pues Jorge, siempre un gusto conversar contigo. Le recomiendo mucho a nuestra audiencia que te lea, bueno, todos los días, pero hoy especialmente esta columna, El embajador y la seguridad, que hemos estado comentando contigo esta mañana. Muchísimas gracias, Pascal, siempre a tus órdenes, y de nuestro auditorio, un placer, realmente un Gracias, placer. gracias Jorge Gracias. Fernández Menéndez.